mecánica cuántica, primeros pasos. Voy a tratar de presentar una larga trayectoria del doctor Nahmad y lo que él estudió física y matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Luego hizo estudios avanzados en matemáticas en la Universidad de Cambridge. Hizo su doctorado en física teórica también en la Universidad de Cambridge. Fue investigador postdoctoral en la Universidad de Cardiff, en el Reino Unido, y también fue investigador desde entonces, desde el 1987 y al 91 fue investigador de nucleares y luego regresó al Instituto de Ciencias Nucleares. También fue académico visitante de la Universidad de Santander en España, del ICTP en Italia, en Trieste, de la Universidad Charles de Praga, en la República Checa. También es bien conocida su relación con el desarrollo de polímeros para la industria privada, sobre todo de Comex. Y bueno, eso lo hace además un investigador muy sensible a cuestiones de sensibilidad, de aplicación práctica para la vida industrial. Actualmente es miembro del grupo de óptica cuántica y del grupo de altas energías en rayos cósmicos, ambos en el Instituto de Ciencias Nucleares. Actualmente sus líneas de investigación son en óptica cuántica, en propiedades relativistas de cantidades en información cuántica y también en un menor grado es en estabilidad coloidal mediante la simulación de dinámica molecular. En esta ocasión nos va a presentar evidentemente un tema que a todos nos llama mucho la atención y que tiene que ver con justamente esta controversia que hay sobre la no localidad y el indeterminismo que postula la mecánica cuántica en su modelo estándar. Hoy, y bueno, John Bell ya había dicho que cualquier esfuerzo por presentar una teoría de variables ocultas está condenada al fracaso. Pero hoy, Eduardo Nahmad nos va a presentar unos primeros pasos para tratar de decirnos que John Bell probablemente no esté en lo correcto. Entonces, bienvenido. También sus amigos sabemos que en sus tiempos libres le gusta tocar la flauta transversa. Entonces, bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Y gracias a todos por venir. Pues como dijo Aline, hoy no voy a hablar sobre uno de los temas de investigación que normalmente sigo, sino que elegí hablar sobre un tema más polémico, que siempre causa ronchas, para que sea un poco más divertido para todos y espero que les guste. Sí creo que John Bell estuvo bien en todo lo que dijo, simplemente creo que hay algunas otras cosas que se pueden decir, y entonces son unos primeros pasos para tratar de ver si se puede dar una interpretación tanto determinista como local de la mecánica cuántica. Esencialmente, como todos sabemos, el siglo XX nos dio dos teorías, la teoría de la relatividad especial y general y la mecánica cuántica, que nos han acompañado hasta ahora como las teorías más importantes que tenemos para explicar los fenómenos naturales. Y a pesar de los éxitos extremos que ambas han tenido, pues parece ser que no se pueden utilizar las dos de manera simultánea para atacar el mismo problema, y cuando trata uno de hacerlo, llega uno a contradicciones. Esas contradicciones surgen de hechos fundamentales en ambas teorías. Por un lado, tenemos localidad, causalidad y determinismo en la relatividad, y por otro lado tenemos eventos no causales y resultados probabilísticos en la mecánica cuántica. Entonces, lo que quiero decir con esto es lo siguiente: en relatividad sabemos que tenemos impuesto un esquema local en el espacio-tiempo, que es donde suceden los eventos. Si tenemos un evento en este punto, este evento va a poder influenciar, debido a que la velocidad de la luz es máxima y es independiente del observador, a cualquier
otro evento dentro de este cono que se llama el cono de luz. Si quisiera influenciar a un evento aquí afuera, tendría que moverse o enviar señales a una velocidad mayor a la de la luz. De la misma manera, este evento va a poder estar influenciado por todo lo que sucede aquí adentro, dado que cualquier señal y cualquier objeto se mueve a una velocidad menor a la de la luz se movería exactamente en la superficie de este cono. Entonces, esto nos obliga a nos da una estructura causal en forma de conos de luz, que significa que un evento en este punto no puede influenciar un evento que quede fuera de su cono de luz, en este otro punto del espacio-tiempo. Contrastantemente, en mecánica cuántica tenemos cosas como el enredamiento, en donde un sistema que se compone de dos subsistemas, dos partículas, por ejemplo, que salen de algún núcleo que se desintegra, o dos sistemas de spin o lo que sea, se pueden describir solamente como un todo y no se pueden describir de manera individual, y a eso se le llama que están enredados. Y esto hace que el estado de una partícula dependa del estado de las otras, o de un subsistema del estado de los otros, independientemente de qué tan separados estén. Más allá, en la mecánica cuántica, cuando uno repite un experimento varias veces, no siempre obtiene el mismo resultado. Entonces, los resultados que tenemos son de naturaleza estadística. Entonces, una idea puesta por Einstein, Podolsky y Rosen fue que es posible que la mecánica cuántica no esté completa, por eso es que nos da resultados estadísticos, por eso es que tiene estos problemas de no causalidad, y entonces necesita ser completada con otras variables que no están dentro de la teoría, y al no estar dentro de la teoría se llaman variables ocultas. Entonces, en base a esto, y siguiendo esta idea, Bell, muchos años después, en el 62, construyó una desigualdad que cualquier teoría de variables ocultas debe satisfacer, demostró que la mecánica cuántica viola esta desigualdad y entonces concluye que no se puede explicar fenómenos no locales de la mecánica cuántica a través de variables ocultas. Entonces, aunque parezca extraño, la mecánica cuántica nos dice que la materia en algún lugar del universo se comporta de acuerdo a instrucciones que le da otra materia en otro lugar del universo, independientemente de dónde esté. Y además instantáneamente. Entonces eso nos molesta a muchos, sobre todo los que venimos de un área de relatividad y que le creemos un poquito más a la relatividad y que no dudamos de los éxitos de la mecánica cuántica, pero sigue siendo una espina que molesta. Entonces, lo que quiero mostrarles es que Bell hizo algunas suposiciones para construir esta desigualdad, que en un escenario determinista no serían válidas, y si añadimos este determinismo a la dinámica de partículas, entonces la desigualdad de Bell no se puede construir. Entonces, el marco de pensamiento que quisiera que tengamos en este momento es el siguiente: los estados cuánticos en superposición no se pueden observar, o sea, no son observables. Aun cuando pensemos en ellos como algo real, la realidad es, o la verdad es, que nunca observamos algo en superposición. Sin embargo, sí pensamos que estos estados en superposición describen sistemas físicos que evolucionan en el tiempo de acuerdo a ciertas ecuaciones que conocemos, la ecuación de Schrödinger, por ejemplo. Esta evolución tiene lugar en el espacio-tiempo que describió Einstein en su relatividad general. Y como vimos, hay una causalidad local impuesta en ese espacio-tiempo por la relatividad especial. Esta es una secuencia de causas y efectos que
que no solamente nos la da la relatividad especial, sino que es el principio fundamental mediante el cual pensamos. Cuando hacemos ciencia, siempre pensamos en causas y efectos. Entonces, es extraño que la no localidad y la violación de la causalidad sea parte inherente de la mecánica cuántica, y como mencioné antes, vamos a tratar de dar unos pasos hacia un esquema determinista y local de la mecánica cuántica. Este trabajo es en colaboración con Natalia Sánchez Kuntz, que fue estudiante de maestría mía y que terminó hace un año su maestría, aproximadamente. Entonces, mostraremos que la desigualdad de Bell no es concluyente acerca de la naturaleza no local de la mecánica cuántica, y suponiendo determinismo y localidad, lo que vamos a hacer es derivar otra desigualdad tipo Bell y ver que siempre se satisface por la mecánica cuántica y que permite la existencia de variables locales ocultas. Entonces, voy a repasar un poquito el argumento de Einstein, Podolsky y Rosen sobre la incompletez de la mecánica cuántica. Ellos lo que dicen en su artículo es, vamos a considerar dos partículas que se preparan en este estado, donde x1 es la posición de la primera partícula, x2 de la segunda partícula, x0 es cualquier, es la posición del origen de coordenadas que elegimos. Esta K es el momento de las partículas. Las eigenfunciones de momento para cada partícula están dadas por estas funciones de aquí, a la i kx1 y a la menos i kx2, con la parte de traslación, con eigenvalores p y menos p respectivamente, pensando en que es, por ejemplo, como dije antes, un núcleo que se desintegra en dos partes y por conservación de momento una parte sale disparada en una dirección, otra parte sale disparada en otra dirección con momento opuesto. Y entonces podemos escribir la función de onda de esta manera en términos de las eigenfunciones de momento de cada partícula. Pero también podemos poner las eigenfunciones, poner la función de onda en términos de eigenfunciones de posición. Escribimos la delta de Dirac de esta manera y hacemos una sustitución de esta variable S por esto que teníamos antes, x, ahora en general x menos x2 más x0. Entonces nos queda la expresión para la función de onda de esta manera, y esta es una eigenfunción de posición para la segunda partícula. Si le llamamos phi, le llamamos v a la eigenfunción de posición para la primera partícula, y entonces tenemos la función de onda para el sistema descrito de esta manera en la representación de posición. Entonces el argumento de EPR es el siguiente. Podemos medir la posición de la partícula 1, nos da un resultado Q, por ejemplo, y utilizando la última ecuación que presenté, sabemos entonces el estado en el que está la partícula 2 y sabemos que tiene una posición menos Q más x0. Pero también podemos medir el momento de la partícula 1. Obtenemos un cierto resultado, R, y entonces por la ecuación en la representación de momentos tenemos también cuál es el estado de la partícula 2 con momento menos R. Entonces, sin perturbar a la segunda partícula, podemos tener información con certeza tanto de su posición como de su momento. Sin embargo, entonces tanto la posición como el momento deben tener una realidad simultánea, o sea, deben ser algo real, que existen, dado que podemos determinarlos en el momento en que queramos. Sin embargo, la mecánica cuántica no da lugar a que estas dos propiedades existan simultáneamente, por lo tanto, la mecánica cuántica es incompleta. Este es el argumento de Einstein, Podolsky y Rosen. Utilizando una versión de David Bohm, en lugar de utilizar posición y momento, Bohm dice, bueno, es más fácil pensarlo en
posición y spin, pensando que tenemos partículas, por ejemplo, de spin 1 medio, que forman un sistema completo de spin 0, se divide, tenemos una partícula con spin hacia arriba, otra partícula con spin hacia abajo, que se van alejando, una llega, digamos una que es A, llega con un observador A y se mide la proyección de spin para esta partícula A en alguna dirección, la otra partícula B sale en la dirección opuesta, se mide su proyección de spin en alguna otra dirección, el sistema forma este estado de singulete, y entonces la medición de cualquiera de ellas, por ejemplo la medición del spin de A, automáticamente nos dice cuál es el spin de B sin tener que medirlo, ¿no? O sea, si el spin de A es para arriba, entonces automáticamente sabemos que el spin de B es para abajo, etc. Y la pregunta que uno se hace es, ¿y eso qué? ¿No? ¿Y eso qué? Porque pueden existir correlaciones bien definidas sin tener ningún problema, ¿no? El mismo Bell platica de un profesor Bertelmann de la Universidad de Viena que siempre utilizaba calcetines de diferente color en cada pie. Entonces, si el profesor Bertelmann iba pasando por la puerta suponiendo que la puerta está abierta, y en el momento en que una de las piernas del profesor Bertelmann se asoma en el umbral de la puerta y nosotros vemos el color del calcetín, automáticamente sabemos que la otra pierna tiene un calcetín que no es de ese color. De manera instantánea, no necesitamos hacer ningún tipo de medición sobre el otro calcetín, ¿no? Y eso es porque hay una correlación entre los dos ya puesta desde antes, ¿no? Entonces, déjenme concluir un poquito sobre esto de los calcetines. La correlación puede existir sin ningún problema y sin ninguna contradicción. Lo que no debe existir es la transmisión de información más rápido que la luz, para que un calcetín le diga al otro, no seas de este color, ponte de este otro color. Entonces, en el experimento de Stern-Gerlach, que es el experimento que dio lugar a la existencia del spin, si pensamos en que las partículas tienen esta propiedad extra que se llama spin y que es como un imancito, como un imán pequeñito con su polo norte y su polo sur, y entonces este imán chiquito, al pasar por un campo magnético variable, que es lo que hizo Stern-Gerlach cuando aventó átomos de plata hacia un aparato que tenía un campo magnético en la dirección Z variable. Entonces, dependiendo de la orientación de estos imancitos a la hora de que pasan por el campo, ¿sí? Algunos tendrán esta orientación vertical y serán jalados más hacia arriba, por ejemplo, o si están al revés serán jalados más hacia abajo, otros serán jalados con la misma fuerza hacia un lado y hacia el otro. Entonces deberíamos tener un patrón como el que se muestra aquí, en donde tenemos prácticamente un continuo de puntos en una pantalla. Y sin embargo lo que se observa es un patrón como el que existe aquí, dos cúmulos donde las partículas van a caer como si nada más tuvieran ciertas orientaciones. Uno puede pensar que los átomos de plata se prepararon de tal forma que todos estos imancitos, por alguna razón, tenían una orientación preferente de esta forma, de manera vertical, y por lo tanto pues, se fueron unos para arriba y otros para abajo. Pero pues basta con rotar el aparato, el campo magnético, en pi sobre 2, y lo que se observa no es un solo punto en el centro, sino que se observan otra vez dos puntos. Entonces hay alguna propiedad extraña, que luego se llama spin, que hace que esto suceda, y muchos autores, como Bohr, como Jordan, como Pérez, lo que afirman es que es el observador el que produce el resultado cuando lo mide. O sea, la propiedad no existe antes de medirla, sino que el observador, al medirla, la crea, ¿no? Y entonces yo me pregunto si el observador, cuando la mide, la crea,
Entonces, ¿cómo es que los calcetines del profesor Bertelmann eligen un color diferente cuando yo veo uno de ellos? ¿Cómo sabe el otro calcetín qué color vi para elegir en ese momento ser de otro color? Entonces, como dije antes, el hecho de que tengamos eventos correlacionados en diferentes lugares del espacio-tiempo no nos crea un problema, pero la intervención en un lugar de manera inmediata por influencia del otro es lo que nos crea problemas. Cuando uno orienta los detectores en ciertos ángulos, A chiquita y B chiquita respecto al eje Z, por ejemplo, uno puede calcular fácilmente que la probabilidad de que las dos partículas se vayan hacia arriba en estos detectores o las dos partículas hacia abajo va como el seno cuadrado de la diferencia de los ángulos entre dos, y la probabilidad de que una se vaya para arriba y la otra para abajo va como un medio menos esta de aquí arriba, un medio del seno cuadrado. Entonces, ¿qué pasa si bloqueamos en el experimento de Stern-Gerlach, bloqueamos el canal que va hacia abajo, por ejemplo? Bloqueamos uno de los dos canales y solo permitimos que las partículas pasen en el otro canal. Entonces tenemos lo siguiente: la probabilidad de que la partícula 1 pase cuando el aparato está a 0 grados y la partícula 2 pase a 45 grados, cuando el aparato está a 45 grados, más la probabilidad de que la partícula 1 pase a 45 y la partícula 2 a 90, es mayor o igual a la probabilidad de que la partícula 1 pase a 0 grados y la 2 a 90 grados. Esto, para verlo, es más fácil si lo menciono utilizando el hecho de que las dos partículas están completamente anticorrelacionadas, ¿no? Si una tiene spin 1 medio en la dirección Z, la otra va a tener spin menos 1 medio en la dirección Z o en cualquier otra dirección que midamos. Entonces vamos a traducir esta desigualdad de aquí arriba a una desigualdad de una sola partícula, suponiendo que la otra está totalmente anticorrelacionada. Esto lo que quiere decir es la probabilidad de que la partícula pase con el aparato a 0 grados, pero no a 45 grados, más la probabilidad de que pase a 45 pero no a 90, es mayor o igual a la probabilidad de que pase a 0 grados, pero no a 90 grados. Y la razón es la siguiente: para que una partícula pase a 0 grados, pero no a 90 grados, o sea que esté en este conjunto, o pasa o no pasa a 45 grados. Si sí pasa a 45 grados, está aquí, y si no pasa a 45 grados, está aquí. Entonces, todos los elementos de este conjunto están aquí o están aquí. Por lo tanto, tenemos esta desigualdad. Ese argumento parece trivial. Si lo explicamos a cualquier niño de secundaria, nos diría sí, claro, por supuesto. Y sin embargo, la mecánica cuántica no lo satisface. Si usamos las probabilidades que mencioné hace rato, la probabilidad de que las dos pasen para arriba, que es un medio de seno cuadrado de la diferencia de los ángulos entre dos, ponemos esta diferencia igual a pi sobre 4 y tendríamos una contradicción. Tendríamos que este número es mayor o igual que este otro número, lo cual no es cierto. ¿Sí? Entonces, un argumento muy sencillito de correlaciones clásicas, la mecánica cuántica no la cumple. Entonces, ¿qué hizo Bell? Bell dijo, voy a repasar el teorema de Bell, cómo derivó su desigualdad. Bell dijo, vamos a denotar por P de AA la probabilidad de obtener el resultado A mayúscula, que es hacia arriba o hacia abajo, o sea, la partícula pasando por un aparato de Stern-Gerlach se desvía hacia arriba o se desvía hacia abajo, cuando el aparato está a un ángulo A, o sea, cuando se mide la proyección del spin en la dirección A chiquita. ¿Sí? Entonces, más 1 o menos 1. La anticorrelación de partículas nos dice que si una de ellas tiene una proyección 1 en esa dirección,
la otra va a tener una proyección -1 en la misma dirección. ¿Sí? Y denotemos por PAB, rayita vertical AB, la probabilidad condicional de obtener los resultados A y B para las partículas 1 y 2, dado que se están midiendo en los ángulos A minúscula y B minúscula respectivamente. Esto en general no es el producto de las dos porque tenemos una correlación entre ambas y no son independientes. Entonces, dice, ahora supongamos que medimos en lugares remotos uno del otro y que la orientación de uno de los imanes que ponemos, de uno de los aparatos Stern-Gerlach, no influencia la orientación que elegimos del otro aparato. Y suponemos también que el resultado de las mediciones, perdón, que el resultado de las mediciones puede ser predicho por la teoría. Entonces, dado que la función de onda que tenemos para el sistema no determina el resultado de cada uno de las mediciones de manera independiente, entonces existe la posibilidad de tener una especificación más completa, o sea, de una teoría más completa, que sí lo especifique, y entonces podríamos completar la mecánica cuántica con estas variables que le faltan, a las que se llaman variables ocultas, que estamos denotando aquí por lambda. Entonces, esta probabilidad condicional se vuelve una probabilidad condicional de obtener el resultado A mayúscula cuando se mide en el ángulo A minúscula y se tienen estas otras variables que no conocemos de la teoría, y entonces la correlación se rompe y ya tenemos este producto para la probabilidad condicional. Entonces el resultado A mayúscula de medir esta proyección de spin ahora está determinado por el ángulo y por lambda, ¿sí? Es lo que dice aquí, más menos 1. El resultado de tener el resultado de medir B al medir la proyección de la segunda partícula en la dirección de B minúscula está determinada por B y por lambda, y entonces tenemos esto de aquí. Y aquí hay una suposición muy importante que tiene Bell, y es una suposición de localidad. Si se fijan, el resultado para A no depende del ángulo B chiquita, el resultado para B no depende del ángulo A grande. Si ρ denota la distribución de probabilidad de estas variables ocultas, entonces el valor esperado de la correlación de medir A mayúscula al ángulo A minúscula y B al ángulo B minúscula tiene esta expresión, y entonces dice, vamos ahora a hacer 3 mediciones. Vamos a tomar 3 direcciones, A, B y C minúsculas, y vamos a medir esta cantidad, ¿sí? O sea, la correlación entre lo que se obtiene cuando se toman detectores en un ángulo A minúscula y un ángulo B minúscula, y cuando se toman detectores en ángulo A minúscula y C minúscula. Entonces, esta expresión toma esta forma, es el valor absoluto de la integral de las dos correlaciones. Factorizamos este primer término, utilizamos el hecho de que B por B es 1 siempre, porque B toma valores más menos 1, entonces este término por este término es 1, y entonces podemos también factorizar aquí. Metemos el valor absoluto dentro de la integral, eso nos da esta desigualdad. Esto de aquí es, B está anticorrelacionado con A, entonces sustituimos B por A y cambiamos el signo, ¿sí? Y entonces nos da, esto es precisamente 1 más la correlación de medir en las direcciones B y C minúsculas. Y entonces tenemos la desigualdad de que este valor absoluto de estas dos correlaciones, la diferencia de ellas, es menor o igual a 1 más la correlación de esta de aquí. En mecánica cuántica estas correlaciones están dadas por el coseno de la diferencia de los ángulos, y si tomamos entonces ángulos
entre A y B de pi sobre 2, entre A y C de pi sobre 4 y entre B y C de pi sobre 4, obtenemos una contradicción. Si metemos esto aquí arriba, nos diría que raíz de 2 es menor o igual que 1. Entonces, Bell concluye que la mecánica cuántica no puede ser completada con variables ocultas locales. ¿Sí? Y hay otros teoremas recientemente, bueno, primero similares al de Bell, el de Clauser, Hauser, Shimon y Holt, el de Pérez, de Mermin. Todos estos usan sistemas de 2 partículas. El GHZ utiliza un sistema de 3 partículas y hay un resultado más reciente que se debe a Pusey, Barrett y Rudolph, que nos dice que si un sistema tiene una realidad física, aunque no esté necesariamente descrita por la mecánica cuántica, pero es independiente del observador, y si sistemas que se preparan de manera independiente tienen estados físicos independientes, entonces la función de onda no puede ser simplemente información, o de lo contrario uno llega a contradicciones con el marco de la mecánica cuántica. Entonces parece ser que la mecánica cuántica no solamente tira la localidad y la causalidad, sino también el realismo, de acuerdo a este teorema más reciente. Nosotros lo que pensamos es que el trabajo de un científico es el tratar de describir fielmente el universo que ve, el universo que existe y donde vivimos, y el no poder suponer resultados de experimentos que no se hayan hecho es equivalente a no poder desarrollar teorías, a no poder desarrollar un marco teórico que nos sirva de modelo científico. También creemos que si la evolución de un sistema toma lugar en un espacio-tiempo físico, entonces tenemos forzosamente una causalidad local impuesta por la relatividad especial, y esta es la manera fundamental de cómo pensamos y cómo trabajamos. Entonces, déjenme suponer ahorita tanto determinismo como localidad. Y como dije en un inicio, dado que las cantidades físicas no parecen estar en estados superpuestos, por lo menos cuando observamos, nunca observamos estados superpuestos, entonces la naturaleza de manera fundamental no emerge como estados superpuestos. Entonces, simplemente por completez y por un poquito de nomenclatura, distinguimos lo que llamamos estados cuánticos como aquellos estados que son combinaciones lineales de eigenestados de observables. Entonces, estos estados en superposición que usa la mecánica cuántica les llamamos estados cuánticos. Y les llamamos estados ontológicos a eigenestados de la observable que nos interesa, ¿sí? Y obviamente de todas las otras observables que conmutan con esa observable. Y obviamente esto depende de la base que tomemos, depende de la representación y de lo que queramos medir. Esos son los estados ontológicos, los que podemos medir dado un marco teórico. Y llamaremos pares ontológicos a aquellos que emergen de la interacción de dos sistemas físicos. Principalmente pensamos en un sistema A que puede ser un electrón o algo así, un sistema B que puede ser el aparato de medición. Entonces el aparato y el sistema forman este par ontológico. Entonces consideramos una vez este sistema en estado de singulete, con proyecciones de spin para arriba y para abajo en la dirección Z. Se divide en sus dos componentes. Cada una de estas componentes llega a un detector y en ese detector se mide la proyección de spin en algún ángulo. Entonces, tenemos dos pares de pares ontológicos, el sistema 1, el subsistema 1 con su aparato de medición y el subsistema 2 con su aparato de medición, que van a evolucionar de acuerdo a alguna función del tiempo y de ciertas variables ocultas, ¿sí? Una función totalmente determinista
de variables ocultas que viven en este espacio lambda mayúscula y el tiempo, y que nos dan precisamente las orientaciones de las proyecciones de spin en cada uno de los pares. Entonces, nótese aquí algo importante. Si estas funciones son totalmente deterministas y nos van a dar estas orientaciones de spin, entonces una consecuencia directa es que la orientación de los detectores está codificada en estas variables ocultas. Y obviamente, detectores en orientaciones diferentes tendrán diferentes valores de las variables ocultas en tiempos anteriores, porque si tuvieran los mismos valores nos darían lugar al mismo punto final. Estas variables pueden ser de cualquier naturaleza, escalares, vectoriales, tensoriales, lo que sea, no importa, puede ser una, pueden ser muchas. Y entonces un sistema inicial como este cingulete en un marco de referencia en donde tenemos el operador total de spin al cuadrado y la proyección del spin total en la dirección z, en su estado final, una vez que interaccionan ya con los detectores que tenemos, nos da este estado en donde tenemos partículas, por ejemplo, las dos hacia arriba, de acuerdo a las orientaciones que nos dio esta función de evolución que tenemos, en un marco en el que ahora nuestros operadores pues, son el cuadrado individual de cada uno de los spines y las proyecciones individuales de cada spin en las direcciones adecuadas determinadas por la función de evolución. Entonces, el determinismo que estamos suponiendo, lo que quiere decir es que resultados distintos deben provenir de entradas distintas para cualquier función, ¿no? O sea, deben provenir de estados iniciales distintos. Si un sistema evolucionó de un tiempo a otro, de T0 a T1, por ejemplo, a un estado particular, es porque este estado era el único accesible a él, dadas las condiciones iniciales que tenía. Entonces, diferentes estados a un tiempo T1 deben provenir de diferentes valores de estas variables. Y la localidad lo que quiere decir es que si hay correlaciones no locales en algún momento, estas deben ser producto de una evolución determinista en la cual los subsistemas tenían variables ocultas compartidas entre ellos. Y por eso es que vemos esta correlación. Entonces, lo que Bell mostraba era esta desigualdad de aquí. En un escenario determinista tenemos tres diferentes problemas, tres diferentes arreglos. Tenemos las partículas 1 y 2 que salen, una en dirección de un detector que está a un ángulo A minúscula y otra en dirección de un detector que está a un ángulo B minúscula. Otro arreglo en el que las partículas, una sale hacia un detector que está en dirección A minúscula, la otra hacia un detector que está en una dirección C minúscula, y en tercer término, esas dos partículas en las que una sale hacia un detector que está en dirección B minúscula y otro que está en dirección C minúscula. Entonces, dado que tenemos diferentes arreglos, cada uno de estos y cada uno de los resultados deben venir de conjuntos diferentes de valores para las variables ocultas. Es decir, para que esta función nos dé valores más menos A y más menos B, quiere decir que lambda pertenecía a un cierto conjunto lambda 1. Para que la función nos dé más menos A y más menos C, los valores de las variables ocultas debían pertenecer a un conjunto lambda 2, y para que nos dé más menos B y más menos C tendrían que haber pertenecido a un conjunto lambda 3 diferente. Y entonces cuando escribimos esta diferencia de correlaciones en términos de estas integrales, ya no podemos hacer el siguiente paso que hace Bell, porque no podemos factorizar este término de las dos integrales, dado que los dominios sobre los que estamos integrando son diferentes. Entonces, en un escenario local y determinista,
la desigualdad de Bell no puede ser derivada. Para derivar una desigualdad como la de Bell, tendríamos que tener un mismo conjunto al que pertenecieran las variables ocultas en los tres distintos escenarios que marqué hace rato. Y solo hay dos maneras en que esto se puede satisfacer. Una, si para cada escenario tenemos una función de evolución distinta, o sea, tenemos F1, F2, F3 para cada escenario, diferentes una de la otra, o si en cada escenario las mediciones se están haciendo a diferentes tiempos. Entonces la función de evolución es la misma, pero estamos midiendo a diferentes tiempos. ¿Sí? Vamos a tomar por ahora el primer camino. Vamos a suponer entonces que tenemos funciones de evolución diferentes que nos dan estos resultados de proyecciones de spin en direcciones A y B, A y C, B y C. Aquí están otra vez los tres arreglos. Entonces los resultados que obtenemos son precisamente el signo de este operador en el primer caso para la orientación A, que depende de las variables ocultas lambda y un cierto tiempo 1 final al que se midió. Para B1 el signo de OB, etcétera, para todos los demás. Y entonces podemos escribir esta diferencia de correlaciones como una integral sobre el conjunto de variables ocultas de ahora estas correlaciones, A1 por B1 menos A2 por B2. Para hacer el siguiente paso que hace Bell tiene que suponer que A1 es igual a A2 para poder factorizar esto. Y para hacer los siguientes pasos tiene estas otras suposiciones, que B1 es menos A3, que B2 es igual a B3. Y estos, bueno, pues los podemos ver en este escenario como restricciones sobre la función de evolución que se tienen que dar para poder derivar la desigualdad de Bell. Entonces vamos a analizar qué pasa tomando estas restricciones, estas suposiciones que hace Bell, y sin tomar las suposiciones que hace Bell. Entonces, si tomamos Entonces, si tomamos las suposiciones que hace Bell, resulta que estas correlaciones nos dan como resultado menos el coseno de la diferencia de ángulos entre A y B, menos el coseno de la diferencia de ángulos entre A y C, pero para esta obtenemos este producto de cosenos entre las diferencias entre A y B y A y C. ¿Sí? Para ver esto, ¿cómo se obtiene esta expresión? Hagamos lo siguiente. Tomamos la probabilidad de medir más 1 o menos 1 cuando medimos la proyección de spin de la partícula A. Ese es un medio. Se puede ir para arriba, se puede ir para abajo. Dado que tenemos más 1, la probabilidad de obtener una cierta proyección más 1 para la partícula B va a ser el seno cuadrado de la diferencia de ángulos entre 2, y la probabilidad de obtener menos 1 sería el coseno cuadrado de la diferencia de ángulos entre 2. Entonces, podemos hacer la siguiente tablita, dependiendo de si A1 es 1 o menos 1, cuya probabilidad es un medio para cada caso. Para que B1 sea 1 tenemos el seno cuadrado aquí, si es menos 1 el coseno cuadrado. En el caso de que A1 sea menos 1, para B tenemos el coseno y el seno, ¿sí? En este arreglo. Bajo la suposición que hace Bell de que A1 sea menos A2, simplemente sustituimos aquí, aquí debe ser un igual, perdón, A1 igual a A2, no sé por qué no se ve, parece menos. Que A1 sea igual a A2, sustituimos A1 por A2. Que B1 sea menos A3, entonces sustituimos B1 por menos A3. Y tenemos esta tablita a la que voy a regresar en un ratito más. Para el segundo experimento, en donde la partícula va una hacia un detector en ángulo A y otra en ángulo C,
Tenemos algo similar para medir A2, como 1 o menos 1 tenemos probabilidades de 1/2, para medir B2, dado el resultado obtenido por A, tenemos o el cuadrado del seno de la diferencia o el coseno cuadrado de la diferencia de los ángulos, o invertidos. La suposición de Bell es que B2 es igual a B3, entonces simplemente sustituimos aquí B2 por B3. Y ahora voy a juntar las dos tablitas, las que llegamos. Esta es la primera tablita a la que llegamos con las suposiciones de Bell. Esta es la segunda tablita a la que llegamos con las suposiciones de Bell. Y entonces calculamos ahora de estas tablitas las probabilidades de que A3 y B3 tengan el mismo signo o de que tengan signo opuesto. Entonces, por ejemplo, acuérdense que aquí hay un signo menos. Entonces, para que A3 tenga el mismo signo que B3, voy a tener este seno cuadrado por este coseno cuadrado, más este coseno cuadrado por este seno cuadrado, que es lo que está aquí. Para que A3 y B3 tengan signos opuestos, voy a tener este seno cuadrado por este seno cuadrado, y este coseno cuadrado por este coseno cuadrado, que es lo que está aquí. ¿Sí? Y entonces podemos calcular el valor esperado como la probabilidad de que tengan el mismo signo, menos la probabilidad de que tengan signo opuesto, y eso nos da precisamente esta expresión que había mencionado antes, menos el producto de cosenos de la diferencia de ángulos entre A y B y la diferencia de ángulos entre A y C. Entonces tenemos estos tres valores para las correlaciones, y cuando ponemos este valor absoluto de estas dos, nos dice que tiene que ser menor o igual que 1 menos este de aquí, y esta desigualdad siempre se satisface. Se satisface en mecánica cuántica, y se satisface en mecánica clásica, y se satisface en cualquier mecánica que conocemos. Entonces, esto sugiere que si los experimentos que se hacen satisficieran las constricciones necesarias para construir la desigualdad de Bell, entonces los valores esperados serían tales que cuando los medidos, que cuando se ponen en esta desigualdad, siempre se satisfacería esa desigualdad. Entonces, la violación de la desigualdad de Bell por los experimentos no nos muestra que la realidad no se puede comportar en una manera local y determinista. Si no tomamos las suposiciones, ¿cómo voy en tiempo? Si no tomamos las suposiciones de Bell, entonces escribimos esta diferencia de correlaciones de esta manera y tenemos diferentes posibilidades aquí, dependiendo de si este valor es igual o no es igual a este valor, etc. Entonces tenemos un conjunto de valores para las variables ocultas tales que A1 sea igual a A2, B1 igual a menos A3 y B2 igual a B3. Este es el que supuso Bell. Este es exactamente el que supuso Bell. Pero para todos los casos en que A1 sea igual a A2, acuérdense que todas estas A y B son más 1 y menos 1. Entonces, para todos los casos en que A1 sea igual a A2, tenemos diferentes combinaciones para que B1 sea menos A3 o A3 y B2 sea B3 o menos B3. Y cuando A1 es menos A2, tenemos las mismas combinaciones para B1 y B2. Entonces tenemos 8 diferentes conjuntos de lambdas, dependiendo de estas suposiciones que se cumplan. Para lambda 1 es el caso de las suposiciones de Bell, y entonces tenemos automáticamente esta desigualdad. Aquí sería un 1 menos el producto de cosenos. Esta z de lambda 1 es la medida del conjunto lambda 1. Para lambda 2, este producto que tenemos aquí dentro del integral, este producto, como A1 es igual a A2, sustituimos esto A1 por A2 aquí, y entonces nos queda igual a esto. Usamos el hecho de que B1 al cuadrado es 1, entonces factorizamos A1 B1. Usamos el hecho de que B1 es igual a menos A3 en el conjunto lambda 2, entonces sustituimos aquí B2 por menos A3, y finalmente usamos el hecho de que B2 es igual a menos B3 y obtenemos
esto que es exactamente lo que teníamos en el caso Bell otra vez, y entonces esta integral va a ser menor o igual ahora a la medida del conjunto lambda 2 por el producto de cosenos, y podemos hacer eso para cada una de las lambdas, para cada uno de los 8 conjuntos obtenemos esta misma expresión, normalizamos a la medida del conjunto y obtenemos una vez más esta desigualdad que siempre se satisface sin suponer ninguna relación ahora entre A y B, pueden tener los valores que sean. Entonces, con las suposiciones de Bell o sin las suposiciones de Bell siempre llegamos a esta desigualdad que siempre se cumple. En el caso del segundo conjunto se puede hacer algo lo mismo, el segundo camino en donde se miden a diferentes tiempos y llegamos a lo mismo. Déjenme caminar un poquito más rápido por el tiempo. Estas son unas conclusiones primeras. Quiero mencionar algo más aparte de estas conclusiones. Primero, que el realismo local se puede recuperar para la mecánica cuántica, que la aplicación usual de las desigualdades de Bell en los experimentos no sentimos que sea concluyente para decir que la naturaleza es no local, y que en un universo determinista la desigualdad de Bell no podría derivarse, pero que sí hay una desigualdad tipo Bell que se puede obtener y que ésta siempre se satisface por la mecánica cuántica y por lo tanto por los experimentos, por los resultados de los experimentos que se han hecho. Ahora, quiero hacer una breve nota sobre lo que llamamos el libre albedrío, o el si podemos o no hacer lo que queremos en cualquier experimento, ¿no? Entonces, hay experimentos que se llama experimentos de elección retardada, en donde uno, por ejemplo, puede mover la orientación de los detectores una vez que el núcleo ya se desintegró y las partículas van en vuelo y todavía no llegan a los detectores. O, por ejemplo, en el caso en que mete uno un fotón a un interferómetro y una vez que ya está en alguno de los dos caminos, en alguno de los dos brazos del interferómetro, uno hace cosas ya sea pone un polarizador o cambia un detector o lo que sea, ¿no? Y entonces dice uno, pues dado que ya lo hice después de que el fotón salió de la fuente y está dentro del interferómetro, no es posible que el fotón viera antes qué es lo que le quieren medir para conformarse de tal forma que siempre dé el resultado de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, cuando se arguye este libre albedrío, en nuestra definición de par ontológico, nosotros tenemos implicada una causa en los detectores y en el proceso de creación de partículas que estarían codificadas en las variables ocultas. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, este sería el experimento de la partícula 1, en donde se obtiene el resultado A mayúscula en la dirección A minúscula, y lo mismo para B. Estos serían los conos de luz del pasado para cada uno de esos eventos, ¿sí? Tenemos aquí a un cierto tiempo una hipersuperficie espacial. Aquí denotamos por C todas las variables que describen el arreglo experimental, y por lambda C las variables ocultas adicionales necesarias para obtener una teoría completa, y lo mismo en un tiempo anterior. Entonces, la probabilidad conjunta de obtener ciertos resultados A y B va a ser una función explícita de los ángulos A, B y C, los ángulos A y B, las variables del experimento C y las variables ocultas lambda C. ¿Sí? Dado que tenemos estas variables ocultas que determinan, que me separan estas correlaciones extrañas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, si queremos derivar a una desigualdad de Bell, tenemos que asumir que esta probabilidad conjunta es un producto de probabilidades, y esto está justificado invocando localidad. ¿Por qué? Porque el resultado que obtenemos aquí para A únicamente va a depender de la orientación de A y de los valores iniciales que tenemos dentro del cono de luz para A,
Y los resultados para B únicamente van a depender de la orientación de B y de los valores iniciales que tenemos para C y lambda C aquí adentro, en su pasado causal. ¿Sí? Y entonces, esta suposición del libre albedrío supone que A y B se pueden elegir libremente, pero el determinismo me dice que las variables C y lambda C, aquí a este tiempo, ¿sí?, no solamente contienen información sobre A y B, sino que también contienen información sobre la correlación entre A y B a través de valores iniciales a un tiempo anterior, en donde ya tenemos un cruce de los dos conos de luz. O sea, tenemos aquí parte de lo que puede influenciar a A y de lo que puede influenciar a B. Y entre más al pasado me voy, esto crece, y crece muchísimo más que cualquier otra cosa que tengamos aquí afuera. ¿Sí? Entonces, los valores para C dependen de los valores anteriores de D, de los valores iniciales a un tiempo anterior, y los valores para las variables ocultas a este tiempo C dependen de los valores anteriores a un tiempo D, y entonces A sí depende de B y B sí depende de A través de C, que depende de D. Y esas son las correlaciones que estamos viendo. Entonces, como trabajo a futuro de esto, lo que queremos es estudiar ahora el experimento de la doble rendija también desde un marco local y determinista, y el teorema PBR que mencioné hace rato sobre el realismo de la función de onda desde un marco determinista y local. Entonces, pues muchas gracias por su atención y los dejo con un poco de bibliografía. Gracias. Bueno, pues llega el momento de las preguntas. Por supuesto que Elías Ocon va a hacer unas preguntas interesantes, seguramente. Veamos. Gracias por la charla. Pues bueno, la verdad me gustaría decir muchísimas cosas, pero me voy a limitar a una o quizás dos. La primera es la siguiente. Digamos, la propuesta, a final de cuentas, es, creo, sencilla, es negar lo que se conoce como la premisa de independencia de Bell. O sea, la premisa de independencia en el teorema de Bell, que él reconoció que la necesitaba y exploró cuáles eran las consecuencias. De hecho, me parecieron, bueno, ahorita voy a hablar un poco de eso demás. Consiste en asumir que uno puede escoger los settings de las mediciones de manera independiente al estado. Y el asunto es el siguiente. Es verdad que si uno realmente tiene, digamos, lambda completo, en el último slide tenías una imagen que quizás es útil. Si uno tiene lambda completo en cualquiera de esas, pero digamos en la parte de abajo donde realmente tiene traslape, y uno conoce absolutamente todos los detalles de esas lambdas, es verdad que eso fija por completo tanto el resultado como los settings, si tienes una teoría que es realmente determinista, pero lo que uno asume normalmente es que de todos esos lambdas existe un subconjunto que es suficiente para poder determinar cuál va a ser el resultado de cualquier experimento. Y la idea es que, digamos, en esa lambda de abajo están contenidos, por ejemplo, la posición de todas las partículas de Alpha Centauri, y no solo de Alpha Centauri, sino de absolutamente todas las estrellas en el universo observable. Y la idea es que uno piensa que de todos esos grados de libertad, solamente hay unos cuantos que son los que son relevantes para hacer una predicción de un experimento completo. Y el asunto es que esa es una suposición, que es la que ahora estamos proponiendo negar, que es crucial para absolutamente todos los experimentos que hemos hecho en la historia de la ciencia. Entonces, porque ¿qué es lo que hacemos cuando hacemos un experimento? Justo eso, aislar variables, ¿no? O sea, decimos, bueno, estoy en el laboratorio, tengo este aparato y no es necesario tomar en cuenta qué están haciendo las partículas de Alpha Centauri para probar cómo se comporta tal y cual sistema cuando le hago tales y cuales preguntas, ¿no? Cuando lo pongo bajo tales y cuales consecuencias. Entonces, o sea, básicamente lo que me parece que está pasando es que está bien, tenemos una manera de negar el resultado, las consecuencias de los experimentos de lo que propone Bell, pero si lo hacemos también tenemos que aceptar que absolutamente todos los resultados de la ciencia en la historia deben de ser invalidados, ¿no? Y entonces un poco me parece que
la solución de fits the purpose, porque, por ejemplo, una de las motivaciones era hacer todo esto compatible con la relatividad, pero entonces todos los experimentos que tenemos para creer que la relatividad es verdadera tampoco los podemos creer, y lo mismo con la segunda ley de Newton, y lo mismo con experimentos en medicina, y lo mismo con experimentos en cualquier área de la ciencia en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, como que no veo, o sea, está bien, podemos dar la vuelta a ver, pero el costo me parece demasiado grave. Perdón, nada más rapidísimo el segundo asunto. El segundo asunto me parece que incluso si concedemos la idea de negar independencia, hay un par de errores en los cálculos que me parece invalidan tus consecuencias. Y a lo mejor, es que no recuerdo en qué slides eran, pero hay un momento, por ejemplo, en el que tienes estos diferentes dominios para las lambdas, pero por alguna razón dejas la misma rho de lambda en las dos integrales. La verdad es que no entiendo por qué uno habría dejado la misma rho de lambda, porque ahora supuestamente lambda 1 y lambda 2 son los dominios de las variables ocultas, viven en espacios distintos y la rho de lambda pues debe ser una cosa distinta. Y un error relacionado, no es el mismo otro, pero es similar, es que cuando intentas recuperar las condiciones cuando se valdría el teorema de Bell, introduces una A1 y una A2 para los diferentes resultados según cuáles los settings, pero dejas que esa A1 y A2 dependan de la misma lambda, pero la lambda, supuestamente, si es verdad que el mundo es completamente determinista y la lambda es completa, etcétera, determina cuál va a ser el resultado. Entonces no entiendo bien, o sea, me parece incompatible la suposición de que existe una A1 y una A2 con la idea de fondo que propones, que es que el mundo es completamente determinista y que la lambda fija todo. Podemos revisar los cálculos cuando gustes, Elías, están bien, créeme, pero el hecho, cuando tienes A1 y A2 y los haces funciones de la misma lambda, es porque una de las suposiciones, acuérdate, era para que podamos seguir los pasos que hace Bell, tenemos que suponer que tenemos valores de lambda en el mismo conjunto para todos los escenarios, ¿sí? Entonces, por eso es que ahí son funciones de la misma lambda. Después, entonces te vas al otro caso, en donde tienes que partir en pedazos tu conjunto en donde viven, tu dominio en donde viven las lambdas, pero lo podemos ver claro. Y bueno, respecto a tu primer comentario, no tengo mucho que decir. No creo yo que tengamos que llegar hasta Alpha Centauri para explicar el experimento que ahorita se está haciendo en alguno de los laboratorios de este instituto, pero sí creo que hay cosas que se tienen que tomar en cuenta en el pasado que pudieron haber correlacionado los objetos, ¿no? O sea, yo todavía no conozco un experimental, por ejemplo, que se ponga a medir los fotones de su láser antes de prender el láser. Todavía no. A lo mejor sí hay alguno, pero yo no los conozco. Pero sí es cierto que las fuentes sí tienen una historia detrás también antes, y que también hay una correlación que pudo haber venido de ahí. Hay otra cosa que puedo decir respecto a tu comentario, que tiene, si me permites rápidamente, para no llegar hasta Alpha Centauri, lo que sí podemos pensar es lo siguiente, ¿sí? Yo tengo aquí un resultado que proviene de la evolución de este evento, ¿sí? A un tiempo posterior, pero que sabemos que eventos que están fuera del cono de luz del pasado pudieron haber afectado también a este evento, moviéndose a una velocidad menor a la de la luz. Y esto podría ser una de las razones, sencillito, no necesito irme hasta Alpha Centauri, simplemente me voy un poquito alejado, ¿sí? Por las que cuando se hacen experimentos repetidos en mecánica cuántica obtienes resultados diferentes, ¿sí? Y la razón es que siempre está cambiando este conjunto de lambdas, porque únicamente tenemos acceso nosotros, ¿sí?, a los valores iniciales dentro de este cono de luz. En el mejor de los casos, es lo más que podemos conocer.
pero no podemos conocer fuera del cono de luz algo. Y eso que está fuera del cono de luz sí te va a afectar un evento posterior, siempre. ¿Sí? Ahora, podemos no pensar de esta manera, podemos pensar de acuerdo a los postulados de la mecánica cuántica, ¿sí? Y entonces, pues sí, entonces tenemos que creer que lo que está pasando en Alpha Centauri le está dictando cómo comportarse a la materia que está ahorita aquí y que estamos utilizando para hacer un experimento, ¿no? O más lejos, lo que está pasando del otro lado del universo le dicta a su par enredado de este lado cómo se tiene que comportar. Entonces, eso, pues a algunos de nosotros nos hace ruido. No estoy diciendo que las predicciones de la mecánica cuántica estén mal, las predicciones están bien y se han probado con una precisión altísima. Estoy diciendo simplemente que creo que todavía hay lugar para una teoría de variables ocultas dentro de la mecánica cuántica. Esto. Yo lo que estoy diciendo es que si logras eso, también logras variar la ciencia de la unidad. Entonces, me parece que Ok. es muy útil esa manera de hablar. Bueno. Un comentario. Primero que todo, gracias por la charla. Creo que es un tema súper interesante que nos concentremos en esta tensión que existe entre la mecánica cuántica y la relatividad. Pero la propuesta de la que tú estás hablando es realmente diría yo, un caso particular o una versión con cierta especificidad del tipo de propuesta que 't Hooft ha estado promoviendo durante varios años, esta idea de un autómata celular que sufre del problema, de alguna manera se está aludiendo aquí, que se llama superdeterminismo, la necesidad de que desde el principio del universo las cosas estén correlacionadas de una manera muy, muy específica y únicamente esos estados que hacen que cuando el fotón viene en la dirección con el spin A, yo haya decidido que lo que iba a medir, y cualquiera de los métodos que yo pude haber pensado que estoy haciendo una decisión, realmente no es una decisión, está todo determinado por este lambda, que ciertamente acaba con mi libertad de decir, pero no solamente eso, sino que produce estas correlaciones a las distancias tan grandes como se quieran, porque hoy en día, de hecho, se va mucho más lejos que Alpha Centauri. Se están usando fotones provenientes de cuasares distantes para determinar y elegir la orientación que se van a poner en los experimentos de EPER. Según esta teoría, esos fotones que vienen desde esa ya están correlacionados con esos fotones que salieron de tu detector y van a hacer que el detector esté orientado en la dirección A, correlacionado con el fotón que sale de tu detector. Entonces, realmente, lo que comentaba, se quedó corto en las palabras Elías al mencionar a Alpha Centauri, porque estos cuasares están muchísimo más lejos que Alpha Centauri. Efectivamente, 't Hooft ha hablado de lo que llama variables subcuánticas, que serían variables que no conocemos y que explicarían estas variables cuánticas que hoy utilizamos. Yo platiqué sobre esto con 't Hooft y su punto de vista es de que para resolver este asunto, que si creemos realmente en nuestro modelo actual de universo y que provenimos de un Big Bang, entonces habría que resolver todas esas correlaciones en el momento del Big Bang o muy cerquita a ese momento del Big Bang, y para ello necesitaríamos una teoría cuántica de la gravitación o una teoría relativista de la cuántica, como le quieran llamar, ¿no? Y bueno, por eso es que se metió a trabajar ahora en teorías cuánticas relativistas, ¿no? Porque él dice, hay que resolver ese problema primero, hay que tener esa teoría para poder explicar lo que tú estás diciendo o lo que yo estoy diciendo, o lo que estamos diciendo todos, ¿no? Yo le pregunté cómo lo haría y qué pensaba sobre las teorías, sobre todos los caminos distintos en que se han intentado
hacer teorías cuánticas relativistas, y su punto de vista es ninguno camina, ninguno funciona. Digamos, quizá dado el tiempo que ha pasado desde que se empezaron a hacer estas teorías, a lo mejor tiene razón, ¿no? No sé, la función de onda del universo que perseguía Hawking pues tiene 40 años, el tipo Ashtekar de variables geométricas también tiene por lo menos 30 años, no nos ha dado mucho, y la teoría de cuerdas tampoco, etcétera, ¿no? Entonces él dice, ninguno de estos caminos funciona, pero lo que hay que hacer es calcular y llegar a errores y a contradicciones, porque esos cálculos no nos van a llevar más que a errores y a contradicciones. Pero entonces los vemos dónde está el error y tratamos de regresarnos y volver a calcular para obtener otros errores que vemos y volvemos a regresar, etcétera, ¿no? Es un proceso iterativo. Entonces ese es su punto de vista. No me gustó mucho su punto de vista, ciertamente, pero sí es cierto que él habla de variables subcuánticas. Y sí sé que es una grajea muy difícil de tragar el pensar que por el Big Bang o por lo que sea, tenemos muchas cosas correlacionadas en lugares muy distintos, pero también es una grajea muy difícil de tragar el que pensemos que sí tenemos libre albedrío, pero que lo que está pasando del otro lado del universo afecta a lo que está pasando en este lado del universo, ¿no? De manera instantánea. Entonces, esa parte, o sea, estamos muy acostumbrados a decir que tenemos libertad de hacer cosas y nos molesta que nos digan que no tenemos libertad de hacer cosas, pero hay otras molestias más fuertes también, ¿no? Lo que molesta es la necesidad de estas correlaciones, casi milagrosas, no sé cómo decirlo, a la que se refería Elías. Que son las correlaciones que me podrían permitir sustentar básicamente cualquier barbaridad y en realidad negar la posibilidad de hacer ciencia. Imaginémonos que yo decido, normalmente pienso que lo que pasa en lugares muy distantes tiene efectos pequeños acá, pero imagínate que yo decido que yo voy a elegir el spin up o el spin down, el ángulo en esta dirección o el ángulo en esta dirección, según los resultados de la bolsa de valores de ayer. Si subió, pongo spin para allá, si pongo. Entonces me están diciendo que desde el principio de la humanidad no solamente está predeterminado que la bolsa va a subir hoy o mañana, que lo puedo aceptar, sino que está íntimamente correlacionado con los fotones que salen del experimento que está sentado en ese laboratorio, porque esta correlación es necesaria para explicar. Eso quiere decir que si yo hago una encuesta telefónica para tratar de saber si la gente que come mucho colesterol en México es la que sufre de ataques al corazón más seguido, no puedo suponer que la selección de mis números al azar telefónicos era independiente del hecho de que esas personas comen mucha grasa. Tengo que negar esa posibilidad porque todas esas correlaciones están puestas desde el principio de la historia del universo, desde el Big Bang. Sabía que Daniel iba a llamar a estos números telefónicos y justamente eran los números telefónicos de la gente que come mucha grasa y no tiene problemas cardíacos. Entiendo el problema. No, entiendo el problema. Este es un primer paso. No quiero decir que está todo resuelto, pero sí me molesta el otro problema también. Hola a todos, gracias por la plática, lo mismo, me encanta este tema, es lo que estoy trabajando, y me gustaría hacer 3 comentarios. El último es más o menos en la misma dirección de lo que estaban comentando Elías y Daniel, y los primeros 2 tienen que ver un poquito más con la motivación de hacer todo esto, porque creo que lo que está de fondo en la mente de muchas personas que quieren criticar el tema de Bell es justo pensar que hay un inevitable choque entre la relatividad especial y la no localidad de la mecánica cuántica. Y solo quiero comentar que en realidad, aunque es un asunto de cuidado, es un asunto que ha tenido muchísimo trabajo detrás, y hay algunos modelos hoy en día de interpretaciones de la mecánica cuántica, por ejemplo de colapso objetivo, donde se logran tener las
transformaciones de Lorentz y modelos no locales. ¿Vale? Entonces, solo para sacar eso a colación, de que no es tan claro que este tipo de no localidad nos obliga a rechazar la relatividad. ¿Vale? El segundo comentario es sobre el teorema de PBR, porque me pareció que en algún momento comentabas que esto sugería que no podíamos tener interpretaciones realistas de la mecánica cuántica. Y creo que los autores y muchos de los comentaristas sobre el teorema que yo he leído interpretan completamente opuesto a esta lectura. Ellos dicen más bien que lo que PBR demuestra es que la función de onda debe corresponder a algo en la realidad. Justamente lo que ellos quieren desechar son interpretaciones estadísticas de la mecánica cuántica. Y ahí valdría la pena preguntarse si el tipo de modelos como los de Tuft y quizá como el que tú tienes en mente son ese tipo de modelos donde la función de onda de alguna manera solo captura información sobre un sistema físico que tú conoces. Porque si ese es el caso, más bien parece que PBR va en contra de ese tipo de modelos. Y el tercer punto es creo que el más interesante, que es decir, por supuesto que se vale investigar cualquier tipo de proyecto, y es cierto que se llevan muchísimos años tratando de encontrar una solución a cómo combinar relatividad y mecánica cuántica utilizando diferentes vías. Pero la pregunta no es si es lógicamente posible, ¿no? Un camino de este tipo. La pregunta es si deberíamos esforzarnos en utilizar una teoría de este tipo. Y creo que el comentario, lo que ha hecho Elías y lo que dijo Daniel, van en el sentido de, mira, parece que hay un carácter altamente conspiracional en una teoría de este tipo. Porque podemos elegir los settings de muchísimas formas, utilizando generadores de números aleatorios, podemos ver fotones que vienen de poco después del Big Bang, dependiendo de cómo es el fotón que nos llega, vamos a elegir el setting. Y la cosa es que, en principio, parece es muy difícil pensar en una teoría en la cual el estado del sistema que voy a medir está de alguna manera relacionado con cómo el fotón, de poco tiempo después de que ocurrió el Big Bang, viene a la Tierra. ¿No? Solo para aclarar, este tipo de experimentos que uno tiene en mente es donde tú ves de un lado de la Tierra la radiación cósmica, y tú ves del otro lado de la Tierra la radiación cósmica, y tú eliges el setting dependiendo de eso. Entonces, en principio, pareciera que una teoría de esta manera, tú podrías decir, bueno, si yo no tengo ningún modelo en específico, estoy apenas desarrollándolo, pero la respuesta sería, bueno, ¿por qué invertir tiempo y trabajo en algo así? Como parece que es altamente conspiracional, me parece que va en contra de muchas de las ideas básicas sobre cómo debemos hacer ciencia, aislar variables y demás. Gracias. Entonces, respecto a lo último que dijiste, un poco ya lo respondí con Daniel y con Elías. Lo de invertir tiempo, pues no es tanto tiempo. Como dije al principio, esto no es mi línea de investigación central. Esto pues, lo he hecho por curiosidad y porque siempre me ha molestado un poco el no entender a la mecánica cuántica bien, ¿no? O sea, me da la impresión de que todo el mundo está muy contento con la mecánica cuántica y que cuando yo hago algún comentario, a veces hasta me dicen casi por favor salte de mi cubículo, porque aquí hay uno que me dice a veces, de broma, o me llama hereje, ¿no? O sea, pero muchos me llaman hereje porque me molesta el no entender estos problemas no locales y no deterministas de la mecánica cuántica. Ahora, te iba a decir algo más, pero yo no quiero decir que tengo una solución a hacer un modelo de mecánica cuántica local y determinista. Quiero decir que lo primero que empezamos a ver fue la desigualdad de Bell, ¿no? Qué suposiciones hacía y si había algo que se podía mejorar o cambiar o modificar para no llegar a esa desigualdad, y vimos que sí se puede. A lo mejor el costo es muy alto, pero a lo mejor si seguimos hacia adelante un poquito más nos damos cuenta de cómo ir reduciendo ese costo, ¿no? Y eso me lleva al segundo comentario que hiciste de PBR. Ellos hacen dos suposiciones, la de realismo y la de que la función de onda
solamente sea pura información. Y efectivamente, como tú dices, al final concluyen, pues entonces la función de onda no puede ser meramente información, sino que tiene que reflejar algo real, debe ser algo medible inclusive, ¿no? Pero realmente tienen como su posición el realismo. Entonces también de la contradicción podrías, de la contradicción a la que llegan, podrías decir, entonces el realismo no existe, ¿no? Ahora lo puse nada más como un comentario de, miren, no nada más la mecánica cuántica me quita la localidad y me quita el determinismo, también me quita el realismo, ¿no? Un poquito queriendo ser, digamos, queriendo hacer más fuerte el argumento. Pero sí, podríamos decir, también me dice que la función de onda tiene que ser algo real, y sin embargo, nadie la mide. Hay un solo artículo que ha salido también recientemente en donde alegan medir la parte real y la parte imaginaria de la función de onda. Si lo lees, no están midiendo eso. Están midiendo ahí, quién sabe qué estadísticas extrañas, pero no están midiendo eso, ¿no? PBR es uno de los problemas que dije que queríamos analizar, ya lo empezamos a analizar, y también tiene cosas que se pueden mejorar. Para los que no conocen este resultado, lo que hacen estos autores es tener dos aparatos independientes, suponen que son independientes. Uno de ellos produce estados de spin, ya sea 0, por ejemplo, 0, si este es 0 y este es 1, uno de ellos produce o estados 0 o estados más, donde más es el 0 más 1 entre raíz de 2, y el otro también produce estados 0 o más, y entonces, pero no sabe uno qué, entonces tienen esta superposición, los combinan, tienen un estado superpuesto entre los dos, y después lo que hacen es medir en otra base, en una base que está enredada y que es como tipo Bell para dos partículas, pero bueno, es una base, y entonces muestran que ninguna de las posibilidades de estados que se pudieron tener aquí se pueden medir en alguno de los elementos de esta base, ¿no? O sea que para cada uno de los que tienen la probabilidad les da 0, y sin embargo sí podría tener ese estado dado por los dos aparatos. Entonces ahí lo que hemos visto es que la única manera en que pueden aseverar eso es habiendo medido antes el estado que se produjo por cada uno de los aparatos. Y ellos no lo dicen eso, no suponen que midieron. Si no miden, entonces el estado que tienen no es exactamente el que dicen, sino que es uno un poquito más superpuesto, y la probabilidad de medición en la base que están haciendo ya no es 0, ¿no? Entonces, digamos, eso es hasta donde hemos llegado, y bueno, estamos puliéndolo como para hacer ya algo más legible, ¿no? Pero también PBR tiene sus cositas, ¿no? Yo creo que a lo mejor todo tiene sus cositas analizándolo a detalle. Y como dije al principio, son primeros pasos en esa dirección, quizá porque vengo del área de gravitación y no del área de cuántica, y entonces la cuántica es la que me molesta, y entiendo perfectamente que a los que vienen del área de cuántica seguramente la gravitación es la que les molesta, ¿no? No, hacer un comentario. Me preocupa porque aquí hay muchos estudiantes también. Se ha dicho que la relatividad y la mecánica cuántica son incompatibles. Se está ignorando que existe una cosa que se llama teoría cuántica de los campos, y que está basada en la mecánica cuántica y la relatividad especial, y que es una de las teorías y los logros de la humanidad más exitosos en cuanto a la explicación de los fenómenos naturales. Yo creo que hay que ser cuidadosos sobre esas afirmaciones. O sea, yo entiendo que hay muchas dificultades de interpretación de la mecánica cuántica, pero no se puede ignorar ese desarrollo tan importante que ha hecho la humanidad, ¿no es cierto? Entonces, me parece que hay que plantear las cosas en la justa medida. Sí, traté de ser cuidadoso y mencionar siempre mecánica cuántica y no teoría cuántica de campos. O sea, las contradicciones que yo veo son con la mecánica cuántica. La teoría cuántica de campos efectivamente parece arreglar las cosas con la relatividad especial. También es una teoría para partículas libres o casi libres, ¿no? También es una teoría
repleta de infinitos que podemos platicar después en otra ocasión, pero sí traté de decir siempre mecánica cuántica y no teoría cuántica de campos. Sí, pero gracias. Una duda. Ok, si ya hay, lo que yo me pregunto ahorita es si hay horarios ocultas, si hay una lambda con las que mencionas, ¿qué sería esta lambda? O sea, por ejemplo, en el experimento de Stern-Gerlach me imagino que cuando ellos encontraron experimentalmente esas dos manchas, tuvieron que proponer, ¿no?, esta nueva característica, propiedad física, el spin, para explicar, ya después toda su historia. Pero en el caso de que exista esta lambda, entonces han propuesto qué sería, o sea, es una propiedad de las partículas, de correlaciones de las partículas, o qué podría ser. No, por lo pronto no se sabe qué naturaleza tendría siquiera esa lambda, ¿no? Si es escalar, si es vectorial, si es tensorial, o sea, no, por eso se le llama oculta, ¿no? Un poquito como cuando hacías termodinámica y medías cosas que le llamabas presión, le llamabas temperatura, pero no sabías bien de dónde venían hasta que aprendiste mecánica estadística y viste de dónde vienen, ¿no? Entonces, pero entonces, en ese sentido son variables ocultas que no conocemos y que todavía no tienen una expresión, o a nadie se le ha ocurrido alguna expresión como para poder explicar cosas como el spin o como otras propiedades de las partículas. ¿Una pregunta más o nos llevamos muchísimas preguntas en la cabeza más? Lo cual es muy bueno. ¿Sí? Ok, solamente para continuar el punto de Juan Carlos, sí me parece muy relevante hacer la distinción entre mecánica cuántica y teoría de campos cuánticos, ¿no? Y ahí también hay un concepto de localidad que está bien definido en campos cuánticos, el modelo estándar es local en este sentido. Y ahora regresando al EPR, este tipo, y la inequidad que tú propones, ¿cambia algo si usas el formalismo de campos cuánticos en lugar de mecánica cuántica o se queda igual? No te sé responder porque no lo hemos hecho. Sería cuestión de hacerlo. Yo no espero que cambie algo, ¿no? En ese formalismo, pero no lo he hecho. Pensé que sería un punto relevante para... Ok, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por asistir a este coloquio de difusión de la ciencia, especialmente de esta controversia tan interesante y yo considero muy, muy relevante para la física contemporánea y para la ciencia en general, porque tiene consecuencias muy interesantes a nivel teórico e incluso a nivel filosófico, sin duda, ¿no? Muchas gracias, bienvenidos. Si ustedes quieren enterarse más de nuestros eventos de difusión, de comunicación y de investigación, por favor vean nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Muchísimas gracias. Gracias a todos por asistir. Gracias, Eduardo. Gracias.